Buen día, mi nombre es Paula Colombo, soy directora de la carrera de Contador Público de la Universidad de la Cuenca del Plata. Les queríamos contar que los alumnos del cuarto año de la carrera de Contador Público realizaron en el día de ayer una visita a la localidad de Bellavista. Son aproximadamente 40 alumnos y visitaron dos plantas industriales, Main Process y Huertas Industriales SRL. La idea un poquito era que los alumnos puedan acercarse y observar de qué manera se desarrollan los distintos procesos productivos en dos empresas que tienen distinta envergadura y se dedican al procesamiento, si bien de fruta, pero desde distintos puntos de vista. La empresa Main Process es una empresa que importa y exporta con un mercado claramente definido. Y la empresa Huertas Industriales les ofreció observar un proceso totalmente íntegro en cuanto hace las tareas relevantes o el rol del contador dentro de la empresa, permitiéndoles observar y aprender sobre el procesamiento tanto de pimientos como de limones en la zona. Así que fue muy fructífera y esperamos que se vuelva a repetir. Nos encontramos acá para contar sobre una visita que hemos realizado en la ciudad de Bellavista a una fábrica llamada Main Process en el marco de la cátedra Costos. Bueno, la visita la realizamos el día 6 de este mes y visitamos una empresa que es una empresa de una envergadura grande a nivel nacional e internacional. Importa y exporta productos para yogures, todo lo que sea relacionado con fruta. También hace productos para Burger King, McDonald's y otras empresas grandes. Como también Danone. Y también realiza sus ventas a Sancor, Ilolai y Milcao. Algo que debemos destacar también es que esta empresa en un principio se nos comentó que comenzó con una plantación y que se dedicaban ellos mismos a recolectar las frutas para luego realizar el proceso productivo. Pero luego esto fue mutando a una empresa procesadora que es hoy y que ahora ya no dependen de sí mismos de la recolección, puesto que esto traía acarreado costos y fuimos evaluando eso con el contenido que vimos en la materia. Se separó eso y se terciarizó y bueno, se convirtió en una empresa de gran envergadura, como dijeron mis compañeros, que es hoy. La primera mirada fue una empresa completamente automatizada. Tuvimos la posibilidad de visitar otras empresas también, pero en esta empresa la mano de obra no estaba directamente abocada al proceso productivo, sino más al control de las maquinarias. Eso sí, había un cuidado en lo que sería el tema de las normas de higiene ISO que tenían. Eran muy estrictas. Bueno, esta planta, que es la única en el país, se encargaba, antes, como decía mi compañero, ellos producían. Después, cuando se empezaron a crecer, ya dejaron de producir y empezaron a comprar fruta. Y lo hacen a nivel nacional. Por ejemplo, pueden comprar fruta de ahí de Bellavista, donde era la empresa, o pueden comprarla de Mendoza, por ejemplo. Si se pudieran plantar en Ushuaia, la traerían de Ushuaia también, por el hecho de la envergadura y la capacidad que tiene. Ya directamente no produce, sino se dedica al proceso de la transformación de la materia prima. Siempre se nos dejó en claro que el primer aspecto que se buscaba siempre era la calidad más que la cantidad, porque ellos más que nada estaban preocupados por ofrecer productos de gran calidad antes que la cantidad, por así decirlo, lo que los posicionaba en un mejor lugar que su competencia grana. Lo interesante de esta visita fue que muchas veces solamente nos abocamos a estar encerrados dentro de los libros y no vemos un poco más allá de lo que dicen las letras. Entonces nos vamos a un lugar donde tranquilamente podemos desarrollar nuestra actividad, o sea, no solamente de distintos ámbitos, siendo por ejemplo en ámbito del lado impositivo, del ámbito contable, en el ámbito dentro de costos, y uno se queda sorprendido al ver
de todos los ámbitos que uno puede llegar a trabajar, a desempeñarse, ¿no? Como profesional, que uno cuando lee los libros eso no está escrito en ningún lado. Ese para mí fue mi punto de vista positivo que obtuve con estas visitas. Es lindo ver cómo la teoría se fusiona en la práctica, cómo en la empresa vos ver temas contables, temas administrativos. Es como una experiencia nueva, sí. A mí me gustó, creo que a todos nos gustó. Claro. Y lo más impactante fue eso, ver un contenido totalmente abstracto, como dicen ellos, encerrados en libros, y después poder conocer realmente y poder apreciar cómo funciona todo. A diferencia de la empresa que habíamos mencionado antes, Main Process, Huertas Industriales Sociedad de Responsabilidad Limitada es una empresa de menor tamaño, pero a su vez presenta diferencias significativas con esta anterior. En un primer punto inicial, para empezar, esta empresa estaba conformada en un principio por 3 productores independientes, que luego se asociaron y se formaron esta empresa. Esta empresa, primera diferencia, es que esta empresa realmente depende de los productores y ellos no se desentendieron tanto de la producción ni de la recolección. Ellos se encargan de proveer a esta empresa que se encarga de procesar los pimientos y del enlatado y la distribución en distintas presentaciones, ya sean en latas de 1 kilo, latas chicas de 180 y después tenemos para el sector gastronómico. Fuimos recibidos por el contador Villanueva, donde él en un principio nos llevó al depósito de donde tenían almacenado, bueno, ahora no tenían en este caso morrón, pero donde se almacenan los pimientos. Entonces ahí él nos fue contando cómo ellos realizan el proceso de selección en primera medida para así continuar con el proceso productivo. Luego del proceso de selección, a lo que se procede es al cortar el morrón en trozos, que son actividades que realizan las mujeres. Luego se produce, ¿no?, el sector donde el cocinado de los pimientos. Esterilización, después se los bañaban en vinagre hirviendo en calderas a leña, porque nos decían que uno de los costos que tenían más importantes era el tema de los combustibles, más que nada. Por eso, para reducir los costos, utilizaban calderas a leña. Nos explicó también cómo fue evolucionando la empresa. Nos dijeron que en sus comienzos, bueno, como habían dicho, eran productores individuales y tenían asegurado el 50% de su Quería producción. aclarar que como habían dicho los compañeros, que eran 3 productores independientes entre sí, y que cada productor hoy en día posee 10 hectáreas dedicadas exclusivamente a la plantación de pimientos. Bueno, yo lo que quería decir es que nos comentaron también cómo fue evolucionando esa empresa. A mí en particular me gusta mucho cómo evolucionan las empresas, y nos comentaban que estos productores individuales, cuando comenzaban, tenían que hacer un proceso como el proceso productivo de esto es muy manual, pero era más manual y más rígido, sí, más tradicional. Nos comentaban que tenían una sola máquina para enlatar y era a presión, tenían que bombear. Aparte de eso, cocinaban, lo hacían, por ejemplo, en leñas, y a la hora de hacerlo, de pasarlo al frío, lo hacían manual, lo alzaban entre 2 y los mojaban. Y la forma en la que fue evolucionando y diversificando también, porque ahora la empresa se estaba por dedicar a limones, estaban por trabajar con limones para hacer jugo concentrado, y la manera en la que va evolucionando es muy buena. Claro, o sea, los terceros aportan los materiales como por ejemplo las latas o las etiquetas, y ellos simplemente se encargan del envasado más que nada. Pero el 80% de su producción estaba destinada a lo que sería el sector gastronómico. Ellos vendían las latas de litro, que eran las que más vendían, para el uso de, por ejemplo, restaurante o de pizzería, en esos casos. Y solo un 20% quedaba para la zona, o sea, local. Lo más impactante sería que en ese mismo momento, al recorrer la planta punto por punto, pudimos verificar que todos los conocimientos que adquirimos en las distintas materias se materializaban ahí.
Uno, por ejemplo, se imagina producción, que es un proceso, que es un cuadro que pasa a otro cuadro, que pasa a otro cuadro, pero nosotros al recorrer la planta veíamos que descendían de una máquina, se traspasaba a otra y que la gente realmente se movía y no era más que un proceso nada más, por así decirlo, no era una tarea repetitiva. Y el contador, que no era, como se cree, una persona que está encerrada en oficina haciendo declaraciones juradas, sino que esa persona también tenía que ponerse en contacto, por ejemplo, con la persona encargada del personal o con los comisionistas que se encargaban de vender en el exterior.